Agradezco mucho a la Sociedad Etnobiológica Mexicana haberme invitado para este evento en mi honor. Yo les prometí hacer un video con algunos de mis encuentros con la etnobotánica y la etnoecología, y esto es lo que me permitiré presentarles en este momento. Recién salido de la carrera de biología, tuve la gran oportunidad de trabajar en un megaproyecto para el estudio de la ecología de dioscoreas mexicanas que se usaban en la producción de esteroides. El objetivo principal era estudiar la ecología de una especie silvestre de las selvas del trópico húmedo del sureste de México, el llamado barbasco, Dioscorea composita. Recién se había descubierto la forma de transformar industrialmente la diosgenina de una especie silvestre de Dioscorea, la Dioscorea mexicana, en hormonas esteroides. El estudio ecológico propuesto era el primer paso para poder sugerir una explotación sostenible del rizoma del barbasco, que era altamente demandado por las compañías. El problema que teníamos me parecía a mí casi imposible de resolver: el poder diseñar un método sencillo y rápido que muestreara el sureste de México y nos diera además suficiente información para poder sugerir una explotación conservacionista del barbasco. Después de una serie de ensayos y pruebas en el campo, decidimos utilizar un método diseñado por el doctor Faustino Miranda, quien era el asesor principal de este proyecto. El método consistía en escoger varias regiones productoras de barbasco para su estudio y realizar en ellas muestreos de la vegetación primaria y también de la vegetación secundaria. En cada sitio de muestreo se debería recoger información sobre los suelos y en especial sobre la presencia o abundancia o ausencia del barbasco en distintas zonas ecológicas. La primera región fue escogida por el doctor Faustino Miranda y fue la cuenca intermedia del río Papaloapan. El primer paso que se dio fue visitar un ejido, el ejido Benito Juárez, para darles a conocer el proyecto e invitarlos a colaborar con nosotros. En especial, buscábamos ejidatarios conocedores de la flora y con experiencia en recolectar barbasco. Las entrevistas con los candidatos interesados se hicieron en el campo y consistieron en pláticas sobre sus conocimientos de plantas, milpas, selvas, etc. Estas entrevistas las hicieron el doctor Miranda y el ingeniero Hernández Xolojotzi. El primero en ser contratado fue el señor Agapito Hernández. La decisión no pudo ser mejor. Agapito era un campesino mazateco con grandes conocimientos sobre la flora, la vegetación y la ecología y los recursos agropecuarios y forestales de su ejido. Este primer paso, o sea, la selección de Agapito Hernández como nuestro informante más importante de la comisión, fue la clave del éxito del trabajo de la Comisión de Dioscoreas. El contratar asesores campesinos en cada región por estudiar fue parte importante e indispensable no escrita de la metodología que seguíamos. Ellos, los campesinos, asesores, nos ayudaban en la selección de sitios de muestreo de la vegetación con y sin barbasco. Estos recorridos nos permitían ir identificando los principales tipos de vegetación con sus comunidades más representativas y también los acahuales derivados de la perturbación de estas comunidades. De esta forma, se identificaban los sitios de muestreo tanto para la vegetación primaria como para la vegetación secundaria de diferentes edades. Incluso también se muestreaban algunas parcelas agrícolas tradicionales en donde también se encontraba el barbasco. Dado que ninguno de nosotros podía identificar en el campo las especies muestreadas, se decidió usar la nomenclatura campesina basada en los nombres comunes que nuestros ayudantes conocían para la mayoría de las especies. Pronto nos dimos cuenta que nuestros ayudantes campesinos no solo conocían los nombres de la mayoría de las especies muestreadas, sino también de su ecología. Nos dimos cuenta que ellos tenían una nomenclatura propia de las variantes de la vegetación. Aprendimos a distinguir las variantes de tipos de vegetación y su nomenclatura. Así conocimos a los zapotales, los encinares, los majahuales, los ojitales, los sombreretales, etc. El proyecto duró varios años y por él
pasaron muchos estudiantes de biología y agronomía que iniciaron su formación ecológica en este proyecto. Por cierto, varios de ellos hicieron una carrera muy exitosa en estos temas. Este proyecto se reconoce como el origen de la Escuela Mexicana de Ecología Tropical. Nada pudo haberse hecho sin el cúmulo de conocimientos de los campesinos. Ellos nos permitieron identificar el proceso de manejo y regeneración del barbasco y con ello la posibilidad de hacer un uso sostenible de este recurso silvestre de México, que era la base de una industria farmacéutica multimillonaria en dólares que tuvo el tino de apoyar económicamente este proyecto ecológico por varios años. Esta primera experiencia etnobotánica se enriqueció al descubrir que en el proceso de tumba rosa quema de la milpa campesina encontramos la posibilidad de asegurar un abastecimiento futuro de barbasco. Sin embargo, poco sabemos de la milpa y de otros sistemas tradicionales agrícolas, pecuarios y forestales del trópico. Con la asesoría del ingeniero Efraín Hernández Xolocotzi, se decidió llevar a cabo un proyecto de ecología humana utilizando el método de observación participativa en el ejido Benito Juárez. Este estudio de ecología humana participativa fue muy importante para la Comisión de Dioscoreas y lo llevó a cabo nuestro querido colega Miguel Ángel Martínez Alfaro, que en paz descanse, y él fue en cierta forma el fundador precisamente del área de ecología humana y de la etnoecología en México. El planteamiento que se hizo para su investigación era que algunas de las prácticas agrícolas que llevaban a cabo los campesinos, ya sea en su sistema de milpa o en la explotación misma del barbasco, estaba incidiendo en la cantidad y regeneración del mismo. Para poder probar esta hipótesis se necesitaba información de campo, que Miguel Ángel obtendría. Se requeriría conocer cuáles eran las actividades agropecuarias y forestales de los ejidatarios y también cuáles eran las actividades de los barbasqueros, o sea, los campesinos dedicados a la colecta del barbasco. Así planteada la hipótesis y la forma de entrar a buscar la información necesaria, se inicia su trabajo en el ejido Benito Juárez. Estas primeras experiencias de las relaciones entre la gente y las plantas que empezamos a hacer nosotros en el ejido Benito Juárez, en el fondo podrían ser la etnobotánica y la etnoecología. Sin embargo, en ese tiempo estos términos no se conocían. A pesar de todo esto, consideramos que el trabajo de Miguel Ángel Martínez Alfaro fue el pionero de la etnobotánica y la etnoecología mexicana. Aprendimos que la gente tenía amplios conocimientos de sus plantas y de los distintos manejos de sus recursos agropecuarios y forestales, y que estos conocimientos podían ser objeto de investigaciones científicas. Durante los años en que se realizaron este tipo de investigaciones, inventarios y muestreos de la vegetación, en buena parte de la región del sureste del país, varias cosas nos quedaron muy claras. La primera fue la falta de conocimiento de la flora y la vegetación tropical, así como la importancia de los profundos conocimientos de los campesinos de distintos grupos étnicos que nos ayudaron en los trabajos de la comisión. También quedó claro la importancia de conocer más profundamente el proceso de regeneración de las selvas altas, tema al que dediqué varios años con un grupo notable de investigadores y estudiantes de la UNAM. Una observación muy interesante que salió de los muestreos de la vegetación fue el encontrar en muchos de los sitios que estábamos trabajando zonas arqueológicas antiguas que no habían sido descubiertas. Para nosotros era una novedad muy importante. Y también el otro asunto que encontramos muy interesante fue la enorme abundancia de especies arbóreas útiles. Estas especies útiles a menudo eran dominantes, como fue el caso del chicozapote, el ramón, el cedro y el zapote negro. Esta coincidencia nos pareció muy interesante y decidimos indagar más sobre el posible origen de estas selvas antropógenas. La hipótesis que planteamos para explicar esta coincidencia fue que estas selvas son el resultado de manejos por culturas antiguas tropicales. Para investigar esta hipótesis invité a dos queridos colegas que en paz descansen, Alfredo Barrera Marín,
distinguido biólogo y conocedor del mundo maya, y Carlos Vázquez Llanes, un ecólogo tropical de gran prestigio. Con ellos discutí posibles explicaciones de este hecho. Si nuestra hipótesis era correcta, implicaba que los antiguos habitantes tuvieran una silvicultura muy adelantada. Para probar nuestra hipótesis, teníamos que encontrar un sitio donde hubiera culturas tropicales muy antiguas que pudieran ser estudiadas y que estas culturas existieran aún hoy en día, con el objeto de conocer más sobre sus conocimientos sobre la flora y la vegetación y los manejos que hacían de sus selvas y acahuales. La cultura maya surgió como el mejor candidato, ya que teníamos buena información de algunas selvas de esa región. Afortunadamente, esta cultura es una cultura viva, con una larga historia de manejo, uso y conservación de sus recursos naturales en distintos ambientes ecológicos. Este fue el antecedente de la creación del Centro de Investigaciones sobre Recursos Bióticos de la Península de Yucatán, que creó el INIREB, el Instituto de Recursos Bióticos, y también fue el inicio de un gran programa de investigación sobre la etnoflora yucatanense. La idea fue la de crear un programa que generara y promoviera proyectos tanto etnobotánicos como etnoecológicos. A este proyecto lo llamamos la etnoflora yucatanense. Este proyecto aún sigue vigente gracias a uno de sus fundadores, el profesor Salvador Flores Guido de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nuestra mayor sorpresa fue el encontrar que las únicas actividades silvícolas y de arboricultura generalizadas las encontramos no en el manejo de las selvas existentes, sino en los huertos familiares. Estas actividades incluían la creación de complejos sistemas agroforestales altamente diversificados, constituidos por especies nativas e introducidas. Este descubrimiento generó y estimuló muchas publicaciones sobre los huertos familiares. Los estudios realizados corroboraron la existencia de huertos cuya composición florística recordaba a las selvas encontradas en el sureste de México. Los ramonales, los zapotales, los majaguales estaban bien representados en los huertos mayas. Estos hallazgos nos permitieron reforzar la hipótesis de que muchas selvas vírgenes del sureste quizá se originaron por el abandono de sitios densamente poblados en el pasado. Las selvas que se generaron en ese abandono estaban dominadas por las especies útiles de los sistemas agroforestales de los antiguos mayas o también de los no muy antiguos mayas. Ejemplo notable ha sido el descubrimiento de cultivares antiguos de cacao en selvas huertos dentro de los cenotes y rejolladas en el norte de la península de Yucatán. Este descubrimiento ha abierto varias líneas de investigación sobre el origen del cacao y de su domesticación. Hoy en día, los huertos familiares, o también llamados solares, son los ecosistemas en donde se genera y conserva una diversidad genética impresionante, tanto de especies silvestres como de cultivadas. El proyecto de la etnoflora yucatanense nos estimuló a generar distintas investigaciones ecológicas y florísticas en distintas regiones de la península y también proyectos de conservación de la naturaleza. Una acción notable fue la creación de una estación de investigación y conservación similar en sus objetivos a la estación de los Tuxtlas de la UNAM en Veracruz, que facilitara la investigación científica de largo plazo. Gracias al apoyo de personas e instituciones filantrópicas, se creó hace más de 20 años en el norte de Quintana Roo la Reserva Ecológica del Edén. Con su aparición se generan varios proyectos de investigación muy importantes que desgraciadamente no tengo tiempo para incluirlos en esta ocasión. Sin embargo, mencionaré brevemente uno: el manejo de los humedales por los antiguos mayas en el norte de Quintana Roo. Todo comienza con el descubrimiento de una serie de alineamientos de rocas a manera de diques a lo ancho de un humedal en la reserva del Edén. Nos pareció muy extraño este hallazgo, ya que no conocíamos ningún reporte de esto en ningún otro sitio de la península. Sabíamos del notable descubrimiento en el sur de la península de Yucatán de grandes áreas en donde aparentemente se construyeron estructuras similares a las chinampas del Valle de México. Para evaluar nuestro descubrimiento de los alineamientos,
Se invitó a un arqueólogo de la Universidad de California, el doctor Scott Feddick, quien corroboró el descubrimiento de estos alineamientos como una obra de antiguos mayas para el manejo de los humedales. Varios años después, y varias tesis profesionales de maestría y doctorado sobre estos alineamientos, el humedal manejado de El Edén sigue siendo un enigma científico. Aún no sabemos con certidumbre para qué servían estos alineamientos de piedra y para qué los construyeron los antiguos mayas que vivían en esa zona. Varias hipótesis se han planteado, pero ninguna ha sido probada. Prácticamente las hipótesis que se han planteado hacen referencia a algún manejo ambiental que favorece algún recurso biótico. Tal es el caso de la interesante hipótesis de que los humedales se manejaban para producir abundantes algas, el llamado perifitón, que se usaban secas como fertilizante para sus cultivos. Varias investigaciones comprueban la riqueza de nutrientes de estas masas de algas secas, pero aún falta la prueba de su uso por los mayas. Cualquier hipótesis solo podrá probarse con investigaciones arqueo-etnoecológicas, diseñadas para simular las prácticas antiguas con recursos actuales. Al proponer la creación del INIREV en 1975, se pensó que era importante incluir un programa de investigación sobre sistemas agrícolas eficientes y de alta producción tradicionales. Y esto fue aprobado y se inicia el programa de agroecosistemas del INIREV. Se escogieron 3 sistemas: los cafetales diversificados, las chinampas y los huertos. Nuestro planteamiento era el demostrar con investigaciones científicas que sistemas tradicionales podían ser una propuesta factible para campesinos minifundistas de escasos recursos económicos y una opción amigable para el medio ambiente. El argumento para conseguir financiamiento era que estos sistemas altamente eficientes no habían sido estudiados desde el punto de vista ecológico y menos desde el punto de vista socioeconómico. El proyecto cafetalero lo llevaron a cabo varios investigadores del INIREV, encabezados por el doctor Epifanio Jiménez, que en paz descanse. Los hallazgos fueron notables. Por primera vez se demostró el papel de los cafetales tradicionales en la conservación de la biodiversidad. Y también, por primera vez, se plantea la existencia de una nueva disciplina, la agroecología. Ambas contribuciones han sido ampliamente reconocidas por colegas nacionales y extranjeros. El sistema chinampero fue escogido por ser un sistema que ha sido comprobado por eficiencia y producción por siglos. Las actividades que desarrollamos inicialmente fueron algunos estudios descriptivos de algunas chinampas en funcionamiento en el Valle de México. La información obtenida corroboraba la alta producción sostenida en pequeñas superficies gracias a una tecnología muy avanzada desarrollada por los agricultores campesinos, los chinamperos, y que permitió alimentar a generaciones de habitantes del Valle de México. Pero lo más importante era que la tecnología y las chinampas aún estaban funcionando y los chinamperos actuales las mantenían al igual que sus antepasados. Se decía que la tecnología chinampera había sido usada extensivamente en el trópico, y prueba de ello eran los posibles restos de chinampas, también llamados campos elevados, abandonadas que se habían encontrado en el sureste del país. Este hecho fue muy importante para entender el proyecto sobre chinampas tropicales que llevamos a cabo en Tabasco y que mencionaré brevemente. Aprovechando una oportunidad que se nos presentó en la evaluación del proyecto de desarrollo Balancán-Tenosique, nos pareció que los humedales de esa región pudieron haber sido usados por los antiguos habitantes para fines agrícolas y agropiscícolas. Nuestro conocimiento del origen de las chinampas del Valle de México nos pareció que bien podía ser replicado en humedales tropicales. Los elementos necesarios para su construcción los teníamos disponibles: mano de obra, humedales, lodos ricos en nutrientes y agua. Un proyecto piloto para la construcción de chinampas fue aprobado por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para ser llevado a cabo en los humedales de San Pedro Balancán. Y así, la primera chinampa tropical fue construida en pocos meses, y ante la sorpresa de todos, las chinampas experimentales empezaron a producir hortalizas de alta calidad.
La experiencia fue todo un éxito y el mismo se logró gracias al trabajo, ideas y visión de un chinampero de Mixquic, con quien habíamos trabajado antes, Julio Jiménez. Él escogió el lugar, dirigió la construcción, consiguió las semillas, las sembró y cuidó de las plantas tal y como lo hacía en sus propias chinampas. Incluso llevó a vender los productos de la primera cosecha a San Pedro. La noticia de que se habían creado nuevas chinampas en el trópico de México cundió rápidamente y el pequeño sitio que teníamos con chinampas tropicales en San Pedro Balancán tuvo muchos visitantes, campesinos, profesionales y agricultores de la zona curiosos de ver las chinampas del Valle de México trasladadas al trópico tabasqueño. Dada la lejanía del sitio, se nos invitó para construir una chinampa experimental cerca de Villahermosa. Lo hicimos en la región Chontal y posteriormente se construyeron en otros sitios, tanto de Tabasco como de otros estados de la República, todos con la asesoría de los chinamperos que colaboraban con INIREP. La historia de este evento ha sido publicada y es bien conocida en los medios académicos. Generó debates muy interesantes sobre su viabilidad económica, ecológica y social. Varias reuniones se hicieron para evaluar los éxitos y fracasos de experiencias chinamperas en el trópico. La experiencia más conocida y discutida y criticada han sido los camellones chontales. Aun cuando no son producto directo de la aplicación de la tecnología chinampera, su construcción estuvo influenciada en la idea de crear suelos agrícolas basados en los humedales. La gran diferencia la constituyó el uso de una draga marina para crear una superficie por usarse para la producción agrícola de grandes dimensiones. Lo más importante de esta experiencia de creación de nuevos suelos agrícolas ha sido que los camellones chontales han sido apropiados por los indígenas chontales para fines productivos y de recreación. Lo que para mí queda muy claro también es que los antiguos habitantes del trópico húmedo de México crearon y tuvieron disponibles diversos sistemas agropecuarios y forestales para alimentar a una población mayor que la actual, y de los cuales solo tenemos restos arqueológicos y también, ¿por qué no?, su legado de selvas útiles. No quiero extenderme más y solo quiero terminar agradeciendo a todos mis discípulos, colaboradores, patrocinadores, colegas profesionales y campesinos que contribuyeron a llevar a cabo los trabajos que hoy les presenté y todos los no presentados. Sin su entusiasta colaboración, nada de lo mencionado se pudo haber hecho. En especial, quiero agradecer a todos aquellos que colaboraron conmigo en mis locuras y haber decidido tomar riesgos en proyectos nuevos que era importante llevar a cabo en México. Gracias a todos. Buenas noches.